Decíamos que la burka no fue inventada por en Afganistán. No. A nivel general lo que se ha popularizado es una patraña. La burka es un invento, en definitiva, de los colonialistas británicos, que fueron los que en su momento dominaron Afganistán. Los británicos, al dominar la India, siguieron hacia el norte y llegaron a dominar Afganistán también allá por el siglo XIX. En el siglo XIX, en la época de la Revolución Industrial, una de las industrias principales británicas era la confección de ropa. Y bueno, la burka en definitiva es un invento británico. Las burkas que se utilizaban en Afganistán son fabricadas en Inglaterra, eran fabricadas en Inglaterra. Otro ejemplo, valga la redundancia, de este hecho es que recordar que en la India, cuando la India comenzó su proceso de liberación del Imperio Británico, Gandhi puso en cuestión el derecho que tenía para sí Inglaterra sobre el tejerse su propia ropa. Él desafió al Imperio Británico manifestando que iba a tejerse su propia ropa. Él se dedicaba a hilar. Quiere decir que los hindúes, como residentes de la India, no tenían derecho de hacer su propia ropa. No tenían derecho. Al momento en el que Gandhi comienza a hilar para contener hilo, para tejerse su propia ropa, sus propios lienzos, para taparse, ya estaba poniendo en cuestión el patrimonio económico británico sobre la ropa. Entonces, el momento en el que la población de la India comienza también a tejer su propia ropa, el negocio, digamos, las fábricas de Manchester y de otros lugares de Inglaterra, donde fabricaban la tela con la que los hindúes luego se tapaban, empiezan a dejar de tener clientes, por decirlo de alguna manera. O sea, ese momento es el momento en el que se están negando a la metrópoli su derecho a gobernarles. Pasaba lo mismo, por ejemplo, con con la exclusividad sobre la sal. Legalmente, los ciudadanos hindúes no podían buscar la sal para condimentar sus... Pero tienen mar ahí en abundancia. Muchísimo. La India es millones de toneladas. Exactamente, la India es un enorme subcontinente, pero legalmente eso era exclusividad económica del imperio dominante, del imperio británico. Llega un momento en el que Gandhi manifiesta que va a ir desde un lugar allá en la India profunda hasta la costa a generar su propia sal. Por el camino se le van uniendo cientos y miles de personas, con lo cual toda esta multitud, cuando llega a las costas a generar su propia sal, lo que está es lanzando un mensaje al imperio, en la medida de que está luchando por su liberación nacional y le están negando a ese imperio el ser imperio. O sea, de entrada ya le está empezando a decir, no, nosotros luchamos por lo nuestro. Controlar la producción de sal, controlar la producción de ropa. Eso es. Que era algo de lo que más dinero le dejaba a Inglaterra, ellos tener la exclusividad de comercializar los productos, las materias primas, propiedad de los hindúes, ¿no? Sí, pero no solamente eso, sino que además cumple una doble función. Cumple la función además de mantener avasallada a esa gente. Quiero decir, esta gente, en ese momento en el que se le está negando el derecho a su propia soberanía, está siendo, digamos, sus derechos están siendo reducidos. Cumple una función psicológica de decirle, no, tú harás lo que nosotros te dejemos hacer, pero lo demás seremos nosotros los que controlaremos, y tú consumirás los productos que nosotros queramos que tú consumas, y además esos productos los vamos a producir y te los vamos a vender nosotros. O sea, aparte de dominado, vas a ser cliente nuestro. Esa es la situación. O sea, explotarlo. Bueno, esa es la finalidad de un imperio cuando invade una nación, es controlar económicamente a la población, controlarla políticamente, controlarla mediáticamente, controlarla incluso ideológicamente, religiosamente. Creo que sí intentó Inglaterra implantar sus religiones, la iglesia anglicana y todo eso, ¿no? Pero me imagino que fracasaron en ese intento, ¿no?
Bueno, teniendo en cuenta la gran población que tiene el subcontinente indio, queda evidenciado que a nivel, digamos, de dominar mediante la ideología religiosa, sí fracasaron. Y la realidad la vemos en el día de hoy. Hoy en día, bueno, la India, a raíz de su independencia, tuvo también unos conflictos internos en el que la población musulmana, que era una gran parte también de la población, se desgajó y creó otro estado, que es el actual Pakistán. Sí. En Pakistán la religión es la musulmana, la religión predominante, y luego en la India pues son diferentes religiones hinduistas, sí, y tal. Bien, en la India también existe el catolicismo, como existe el protestantismo, incluso el budismo en algunas zonas del norte y todo esto. Pero como religión de Estado queda evidenciado que las religiones europeas, digamos, fracasaron totalmente. Y qué bueno, porque de alguna manera las religiones de cada país son un arma contra las intervenciones, contra el control de los imperios. Y qué bueno que la India pues no haya permitido que avasallaran sus religiones que tiene. Son muchas, pero qué bueno que haya fracasado Inglaterra en ese sentido, ¿no? Porque si logra exterminar pues la 10ª parte de las religiones, habría sido fatal para la India. De por sí, toda nación que ha sido subyugada queda reducida a ser condenada a estar en el tercer mundo, ¿no? En ese sentido yo admiro mucho a Japón, que cuando llegaron los primeros misioneros pseudo cristianos a querer evangelizar, fueron asesinados, lo mismo que en China, ¿no? Entonces los japoneses de inmediato supieron que eran vanguardias de conquista. Y en ese sentido, pues, qué bueno que hayan matado a esos disque evangelizadores que en realidad, pues, efectivamente eran vanguardias de conquista, que mediante la careta de difundir el cristianismo, de difundir la palabra de Dios y todo eso, en realidad no eran más que cómplices de los imperios que buscaban el dominio. Llegan primero ellos allí con su careta de buena gente, de santos, pero ya luego se destapan, se quitan la máscara y se ve lo que son, ¿no? Y pues sí, a mí en lo personal me da gusto que hayan fracasado. Allí en China o en Japón creo que murió un tal San Felipe del Sagrado Corazón o algo así, que el presidente de México adoptó su nombre, digamos, lo bautizaron con ese nombre, ¿no? Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Calderón Hinojosa, y qué bueno que, a mí sí me da gusto que haya sido asesinado ese tal Felipe, San Felipe, que era en realidad un ricachón, un hijo de familias gachupinas de mucho dinero, que se fue allá a evangelizar. Si quería evangelizar, ¿por qué no evangelizó a los obispos, a los arzobispos de México, a los virreyes, a los encomenderos que estaban cometiendo tantas infamias, ¿no? A la Inquisición, ¿por qué no los evangelizó, que estaban quemando viva a mucha gente? Obviamente que eso no lo iban a hacer. Y bueno, entonces, lamentablemente en México no se nos cuenta estas historias, no se nos dice. A nuestro pueblo lo tienen muy desinformado, y un pueblo desinformado ama a su verdugo y odia a quienes intentan abrirle los ojos y liberarlo. Esa es la situación que vivimos en México. No sé aquí cómo está esa situación aquí en el País Vasco. Bueno, en el País Vasco no es demasiado diferente a otros lugares del mundo. Acá también están los que tienen y los que tienen que trabajar para tener algo. Acá, al igual que en México y en otros lugares, tenemos a las grandes empresas
tenemos los bancos, tenemos a diferentes empresas multinacionales, por ejemplo tenemos a Iberdrola, que es una empresa eléctrica muy importante, bancos famosos como el BBVA, que es muy conocido en Latinoamérica porque tiene muchas filiales. Sí, hay diferentes empresas de seguros, de petróleo, energéticas, normalmente muchas de ellas especulativas. Es muy curioso, por ejemplo, que no ya solo en el País Vasco, sino en el Estado español, por ejemplo, pues hay una petrolera llamada Repsol, que no tiene ni un solo pozo de petróleo en el Estado español. Es muy curioso, y es una de las petroleras mundiales más importantes. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tiene, o los pozos de petróleo que los explotan en otros lugares del mundo. Bien, lo que has comentado hace un momento es muy interesante respecto de la comunicación y de la manipulación informativa. Yo suelo decir que hay que hacer un ejercicio para comprender este tipo de cuestiones. El ejercicio es el siguiente: buscar en la red o buscar en los titulares de los periódicos, buscar los nombres y los apellidos de los dueños de los consejos de administración de los grupos comunicativos, de la prensa, de la televisión, ¿sí? Buscamos esos nombres, esos apellidos y los ponemos a un lado. Acto seguido busquemos los nombres y los apellidos de los dueños de los consejos de administración de los bancos, de las compañías de seguros, de las multinacionales, de las multipetroleras, de las multinacionales energéticas. Y resulta, uy, qué misterio, no, ninguno. ¿Coinciden? ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente la prensa pertenece a quien tiene dinero para mantenerla. Y la prensa, la comunicación, las cadenas de radio, de televisión, ¿qué mensaje van a mandar? No van a mandar un mensaje que vaya contra los intereses de las multinacionales y de los bancos, que en realidad son sus amos. Entonces, es muy claro lo que hay. Es una manipulación permanente de la información, es la desinformación. Por eso hay que saber muy bien leer entre líneas cuando se lee alguna noticia. Por eso yo recomiendo a la gente que haga ese ejercicio, que vea o que intente comprender los intereses comunicativos, los intereses de la información, a qué intereses responde. Eso es un ejercicio que se debe hacer, se debería hacer, y creo que la gente es bueno que lo haga. Muy bien. Respecto al compañero, bueno, ayer me conmovió mucho el homenaje, el recibimiento que le dieron al compañero este que duró ¿cuántos años preso? 21 creo, ¿no? No, 26. 26 años duró preso. Y vi el cariño con el que se le recibió. Sí, tuviste que estaba toda la gente del barrio. Me emocioné con el le himno cantaron, le cantaron, la gente contaba, la gente aplaudía. Sí, ¿cuál es el nombre de este compañero? Bueno, este compañero se llama Fernando del Olmo. Es un joven, es un joven. Ha de haber sido un casi menor de edad cuando lo detuvieron. Pues teniendo en cuenta que ha estado 26 años de prisión y debía tener una edad parecida cuando fue detenido, pues imagínate. Sí, entonces, pues media vida. Sí, de hecho, sí. Casi en prisión. Por ser nacionalista, por ser patriota, sí, en definitiva por comprometerse con la lucha del pueblo. Sí, yo creo que no hay lucha más sagrada, más santa que el que lucha por su patria, por su suelo, por su tierra. Y eso le valió 26 años de su vida en prisión. Sí, bueno, no es el único. Acá en el País Vasco es, por desgracia, tenemos que decir que es normal que haya jóvenes, haya presos políticos que están saliendo de prisión. Has cumplido 19, 20, 22, 26, 28 años, incluso hasta 30 y 31 años de prisión hay gente que ha cumplido. En México hay una ley donde se especifica que si alguien es detenido por hacer una lucha armada incluso, pero es por motivos ideológicos, donde él considera que está luchando por su pueblo, por la libertad, por la soberanía, por su nación, por un cambio político, aunque él cometa en esa lucha actos de destrucción, incluso muertes, que mate soldados, que mate policías y todo eso, en los enfrentamientos, en esa lucha revolucionaria, la ley especifica que lo más a lo que se le puede condenar es a 5 años de prisión. Entonces, cuando los policías, cuando el ejército, cuando las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas detienen a un luchador
revolucionarios. Como saben que hay el riesgo de que él en 3, 4 años o menos, o 5 años, cuando mucho, esté libre y sea reconocido como un héroe, y como estas luchas suelen ser políticas, que algún día llegue a ser presidente. Entonces ellos lo que hacen es asesinarlo para que no haya ese peligro. En ese sentido, la muerte de los la desaparición de los 43 normalistas va en ese sentido, de que muchos de ellos en un momento dado, después de hacer un activismo a lo largo de varios años, sufriendo persecuciones, encarcelamientos, golpizas, pero llega el momento en que ellos se meten a la lucha electoral con un gran prestigio y logran ganar cargos, como sucedió en Brasil, que Dilma Rousseff, habiendo sido una guerrillera, habiendo sido una presa política, habiendo militado en un grupo armado, fue detenida, fue torturada, pero logró su libertad y en un momento dado se mete ella a la política como candidata y gana la presidencia. Ya van 2 veces que gana, creo, ¿no? Entonces, en México el gobierno, el ejército no quiere eso. Entonces, como ellos saben que a lo más que se puede condenar a un luchador que se lanza a la lucha armada por motivos ideológicos, por amor a su patria, por la libertad, lo más que lo pueden sentenciar son 5 años. Entonces, para moverse en eso, ellos, el gobierno, los soldados, reciben instrucciones de no hacer prisioneros, matarlos. Aquí no es así, entonces. Aquí es, digamos, casi al contrario. Aquí el hecho de que un luchador luche precisamente por todos esos condicionantes que tú has contado, que en México, digamos, es lo que hace que se palíe un poco la condena, aquí es lo que lo agrava. El hecho precisamente de que el tipo de delitos que cometa sean políticos, llegando incluso a practicar la violencia o no, porque hoy en día en el Estado español muchos de los presos políticos que hay lo son, están presos, no puede haber practicado la lucha armada, ni siquiera puede haber colaborado con la práctica de la lucha armada. Hay un juez muy famoso en Latinoamérica llamado Baltasar Garzón, el cual yo lo miraba mucho antes, pero en un momento dado fue de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es un tribunal de sección de Madrid, que es heredero del antiguo llamado Tribunal de Orden Público de la época de la dictadura franquista. O sea, simplemente le cambiaban el nombre, ¿no? Bueno, pues Baltasar Garzón era, por aquel entonces, era un juez de la Audiencia Nacional que en un momento dado lanzó una teoría política, una teoría de interpretación con la cual defender los mismos fines, no métodos, sino fines, luchar por los mismos fines, coincidir en la lucha por los mismos fines que ETA, supone que todo el que esté de acuerdo con esos fines, aunque no practique los mismos métodos, es ETA. O sea, todo es ETA. Con lo cual, organizaciones políticas y eminentemente políticas, organizaciones juveniles políticas, organizaciones antirrepresivas, medios de comunicación del espacio de la izquierda revolucionaria fueron ilegalizados, fueron sus militantes, sus dirigentes detenidos, muchos de ellos torturados, todos fueron juzgados y muchos, la inmensa mayoría, terminaron en prisión. Por poner un ejemplo, existía un diario llamado Egin, en el cual cayó dentro de esa cayó dentro de esa dinámica, todo su staff de directivo fue detenido, su director fue detenido, denunciaron torturas, fueron a juicio, fueron todos condenados y pues estos últimos días, hace poco salió el director del periódico tras 8 años de prisión. Durante este año han salido varios de los miembros del staff directivo tras cumplir penas, una media de 7-8 años de prisión. Estamos hablando de personas que ahora mismo tienen 70-72 años, o sea, por ejemplo, ¿no? Bien, como he comentado antes, el hecho precisamente de luchar por una lucha política
A diferencia de México, que digamos beneficia en las penas, acá lo agrava de tal manera que incluso se han generado leyes específicas única y exclusivamente contra los militantes políticos. Por poner un ejemplo, un militante o cualquier preso tiene derecho a salir de prisión al cumplir tres cuartas partes de su condena. Existen los presos con enfermedades incurables, personas que tienen cáncer, personas que tienen SIDA, que con haberlo a la legislación vigente del Estado español deberían ser puestos en libertad. Bueno, pues el Estado español establece nuevas normas, se salta sus propias leyes precisamente para mantener a estas personas en prisión más tiempo. Una cuestión de ellas fue una llamada una interpretación absolutamente manipulada de la ley, una ley por la cual alargaban artificialmente el tiempo de condena de los presos. Todo esto, esta ley fue llevada a tribunales por los abogados de los presos vascos, terminó en Europa y los tribunales europeos de derechos humanos al final le quitaron la razón al gobierno español, con lo cual el gobierno español tuvo que poner en libertad a estos presos. Pero claro, para entonces habían pasado muchos más años en prisión de los que legalmente les correspondía. Personas que tenían que haber salido de prisión, por ejemplo, tras haber cumplido 18 años, salieron al de 24 años, al de 26. Estamos hablando de ese tipo de cuestiones. Personas que tenían que haber salido de prisión al de 24 años, salieron al de 30. Bueno, esa es una de las realidades del Estado español. Algo que también en México tenemos es que el gobierno busca quitarle el tinte político a la lucha, quitarle el tinte de que la persona está luchando por su tierra, por sus derechos. Por ejemplo, a los compañeros de San Salvador Atenco que defendieron su tierra contra el intento de despojarlos para hacer un aeropuerto, lo que hace el gobierno es que los acusa no de delitos políticos ni sociales, los acusa de delitos del fuero común, los acusa de terrorismo, los acusa de secuestro, los acusa de ataques a las vías generales de comunicación, los ataca de daños en propiedad privada, los acusa de varias cosas con intenciones de que efectivamente nunca salieran de la cárcel. A mi amigo Ignacio del Valle, el líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, lo sentencian a más de 100 años, como 160 años de cárcel. Pero gracias a una movilización continua se logró su liberación, que fue muy duro porque se tuvo que hacer denuncias a nivel internacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la ONU. A mi amigo Ignacio del Valle le dieron premios, reconocimientos estando en prisión. Se mantuvo un plantón en la prisión de alta seguridad de Almoloya y de esa manera es como se logró su libertad. Entonces siempre buscan evadir ese resquicio legal ahí de que especifica que cuando es por motivo político, cuando es por motivo ideológico, cuando es por motivo de que la persona está dispuesta a dar su vida luchando por un cambio político donde haya más justicia, donde haya más democracia, donde haya más libertad. En ese tipo de lucha, cuando en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en condiciones muy desiguales, porque el que lucha por un cambio lo hace en condiciones muy desiguales cuando lo hace por la vía armada. ¿Por qué? Porque se está enfrentando a un ejército que tiene aviación, que tiene fuerza aérea, pues, que tiene artillería, que tiene una gran estructura militar y paramilitar para acabar con él. Entonces, en ese sentido, esta persona está luchando con unas fuerzas infinitamente superiores. Y esto es ¿cómo le llaman? Es un atenuante de culpa, atenuante de responsabilidad, porque no está obrando con alevosía ni con ventaja. Se está enfrentando a una estructura muy superior y por motivos ideológicos, por motivos políticos, por motivos de que él ama su patria, ama su pueblo y busca que su pueblo sea libre. Algo que allá en México los gobiernos buscan siempre evadirlo y transformarlo en algo de delincuente común, delincuencia organizada, y hoy están usando mucho el lenguaje de terrorismo. Y algo que
¿Algo que quieras agregar sobre el particular? Bueno, hay que decir que acá, por ejemplo, precisamente a nivel de manipulación informativa, el gobierno y los medios siempre han intentado también en su momento equiparar a los militantes políticos, a los militantes revolucionarios, militantes independentistas, incluso con el derecho común, pero precisamente el tipo de represión que se lleva contra ellos, el tipo de práctica penitenciaria también que se lleva contra los presos, demuestra precisamente que es todo lo contrario, porque ni a los presos comunes en el Estado español se les trata como a los presos políticos. Quiero decir con esto, a los presos comunes en el Estado español se les trata mal, pero a los presos políticos se les trata peor. A los presos políticos se les aleja de sus familiares única y exclusivamente por ser presos políticos. La legalidad penitenciaria española dice, entre otras cosas, que un preso debe estar lo más cerca posible de su familia o del ámbito geográfico en el que vive su familia, precisamente como medio para no perder ese hilo social que tiene y como facilidad para una posterior inserción. Bueno, con los presos políticos vascos y también con los galegos, que hay ahora varios presos políticos galegos y también existieron presos catalanes en su momento, se practica todo lo contrario, se practica la llamada política de dispersión penitenciaria, la de llevarles a las cárceles más lejanas de su lugar de residencia habitual para dificultar y para que sus familiares precisamente utilizar a sus familiares como presión contra estos presos políticos. Por otra parte también quería comentar, y me ha parecido muy interesante lo que comentaste sobre México, cómo precisamente el componente, digamos, revolucionario de la lucha es denostado siempre por el Estado. Y quería tratar de acá también en el País Vasco, pues el internacionalismo siempre ha sido una riqueza de los movimientos de izquierda y de los movimientos populares. De tal manera que acá existía también una organización internacionalista que se llama Askapena. Askapena es una palabra vasca que significa liberación. Es una organización que ya lleva 28 años. En esos 28 años ha mandado a más de 1000 brigadistas a diferentes lugares del mundo, en los que hay procesos organizativos, procesos de lucha, cosas en las que hay algo que conocer, que es interesante, y también, como no, también para llevar la información de lo que pasa en Euskal Herria. En este año, por ejemplo, hubo brigadas de Askapena en Uruguay, en Argentina, en Brasil, las hubo también en México, en Chiapas, las hubo en el Sáhara Occidental, las hubo en Turquía, en el Kurdistán del lado de Turquía, y las hubo en Palestina. Bueno, pues esta organización también, dentro del proceso de criminalización de todo lo que sea progresismo, de todo lo que sea cuestionamiento del poder y del sistema y del Estado, hace 6 años sufrió una redada policial, varios de sus militantes fueron detenidos, fueron a prisión, salieron de prisión tras pagar fuertes fianzas, y el mes pasado ha sido el juicio, ahora justo hace una semana, 10 días, terminó el juicio contra 5 de ellos en la Audiencia Nacional de Madrid, el Tribunal de excepción, este que he comentado hace un momento, heredero del antiguo Tribunal de Orden Público de la época franquista, en el que en ese juicio se les ha pedido 6 años de prisión para cada uno y la ilegalización de la organización Askapena, porque decían que es una especie de sección de internacionales de ETA, cuando en ningún momento ha funcionado como ETA, ni tiene nada que ver, ni relación ninguna con la organización ETA, que por otra parte es una organización que hace 4 o 5 años cerró el ciclo armado, hace 4 o 5 años, que la única violencia que permanece en el País Vasco es la violencia del Estado. ¿Por qué? Porque sigue habiendo represión, sigue habiendo detenciones, sigue habiendo malos tratos y sigue habiendo represión en la calle. Ahora mismo estamos llegando a un momento en el que, por ejemplo, se están dando, no ya solo en el Estado español, en Euskal Herria, en el País Vasco, sino en el Estado español, juicios a personas que han sido detenidas en huelgas generales laborales por integrar piquetes a raíz de la ley Mordaza, que es una ley que se ha establecido en el Estado español para aumentar las penas de prisión y aumentar el tipo de delitos, cosas que antes solo eran falta, ahora pueden llegar a ser delitos. Pues por ejemplo, hay personas a las que por haber sido detenido durante un piquete de una manifestación o en una huelga general, una cuestión que antes quizás le podían dar una multa o unos pocos semanas de arresto, ahora le piden igual 4 o 6 años de prisión.
Y no estamos hablando de alguien que haya cometido un delito grave de violencia, o haya matado, o haya herido a nadie. Estamos hablando de una persona que ha sido detenida en un piquete o en una manifestación, ha sido aporreada, y además encima después, aunque él denuncie malos tratos, su denuncia no será tenida en cuenta y en cambio será denunciado por aquellos que le han golpeado. ¿Es así?